Mis amados jóvenes, estamos ya en el tercer podcast mensual y es un agrado inmenso para mí poder presentar al hermano, a nuestro pastor, que nos va a guiar de lleno en esta pequeña meditación, pequeño estudio de la palabra de nuestro Dios. Y es muy grato también para cada uno de los jóvenes, déjeme decirle a mi hermano David, porque cuando se nombra a usted para que imparta algún tema, a los jóvenes no hay nadie que se ponga. Entonces es muy grato realmente saber que de usted podemos recibir algo. No es como que usted no tenga un tema que no nos pueda impartir. Amén. Así que lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a nuestro hermano David. Está su familia aquí, si queríamos dar un aplauso. Y bueno, preséntese mi hermano David. Cuéntenos un poco de usted. Muchas gracias por la invitación. Y también saludo a todos los jóvenes y a todos quienes en algún momento puedan ver este video y también escuchar este podcast. Bueno, como ya decía mi hermano Mauricio, mi nombre es David Oliva Parra. Un hombre casado de 42 años con una familia, linda familia. Tengo 2 hijos, Sofía, que ya ustedes la han visto en los eventos juveniles. Sofía tiene actualmente 15 años. También mi segundo hijo Simón, que ya tiene 9 años, que todavía está ahí con los niños. Y por supuesto mi esposa, Denise. Ellos son quienes forman parte de mi familia. Y también, por cierto, son pilar fundamental en mi vida y en todo lo que puedo hacer para servirle al Señor. Y en el otro ámbito, bueno, soy pastor de la congregación de Renaico desde el año 2012. Estoy a cargo de la congregación. Por la gracia de Dios hemos desarrollado un trabajo bonito con los hermanos de esa congregación. Y también actualmente estoy trabajando en el Directorio Nacional de Ministros y estoy a cargo del área del Consejo de Teología. Amén. Eso es lo que le puedo contar por ahora. Bueno, muchas gracias mi hermano David por su leve presentación y daremos inicio ya a lo que es el tema en sí, para que no se nos alargue mucho la hora. Y bueno, primero comentarles a todos que lo que hemos decidido es hacer algo corto, algo breve, de 20 minutos mínimo. Pero la verdad es que cuando se trata de hablar de la palabra de Dios muchas veces se alarga, se extiende. No son 20 minutos de los que se hablan, sino es de una historia. Claro. Entonces, esperemos que no sea tedioso. Esperemos que para los jóvenes en realidad no sea tedioso, porque para los jóvenes, para nosotros, a usted y a mí nos encanta hablar de la palabra de Dios. Por supuesto. A veces escuchar es más tedioso que estar hablando. Así que jóvenes, ojalá les pueda esto ayudar, que sea de su interés y que el momento que pasamos acá conversando nosotros, ustedes también lo puedan disfrutar más tarde cuando vean este video. Sí, excelente. Bueno, y comenzamos. Quizá este tema es antes de Cristo y se ha denominado así porque se habla de un ser que dividió la historia a la mitad. Entonces se buscó un nombre que no fuera tan atacante, pero la verdad es que tiene que ser antes de Cristo, porque esa persona que llegó a esta tierra nos dividió la historia. Y eso, hermano, disculpe, eso es un antecedente súper importante. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se acostumbraban a enumerar los años de acuerdo al tiempo de reinado de cada rey. Por eso que usted encuentra en la Biblia, por ejemplo, en el año quinto del rey Josías, en el año 12º del rey David. Así ellos se ubicaban en una línea del tiempo. Entonces, cuando llega Jesús, parte el mundo, tal vez sin darse cuenta, lo reconoce como rey, porque parte con una nueva cronología. Y ahí se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y cambia, como usted dice, la historia de la humanidad. Excelente acotación, muy importante. Y vamos a ligar este tema también al tema anterior. Por supuesto. Así que vamos a empezar un poco hablando, casi saliendo del tema anterior, entrando a este tema. Perfecto. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta que le vamos a hacer, mi hermano Davis, es
¿Dónde nace la Biblia? ¿Dónde nace la Biblia que hoy nosotros podemos tener en nuestras manos? Bueno, la Biblia como tal nace en su primera etapa aproximadamente en el año 300 antes de Cristo, con el Tanaj, que el Tanaj es hoy para nosotros el Antiguo Testamento. Para los israelitas, esa es la Biblia. ¿Y cómo nace el Tanaj o el Antiguo Testamento? Nace por la necesidad de los griegos que estaban ahí viviendo en Alejandría, actualmente parte de Egipto. Entonces ellos querían formar la biblioteca más grande del mundo, que tuviese todos los libros disponibles. Y dentro de esos también debía estar los libros para ellos judíos. Entonces juntan o convocan a 70, 73, pero la tradición dice 70 ancianos judíos para que vayan hasta Alejandría y puedan traducir el Tanaj del hebreo al griego. Entonces ahí tenemos la primero que se considera como la Biblia, el Antiguo Testamento. Después, más adelante, después de Cristo, en el año 100, después del año 100, cuando ya los apóstoles van partiendo del escenario de esta tierra, se hace necesario en las comunidades cristianas recopilar los escritos de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo también. Entonces ahí comienzan ellos a juntar las cartas, que en un principio eran cartas dirigidas a comunidades particulares. Por ejemplo, la carta a los romanos era para los romanos. La carta a los corintios, para los corintios. Pero después esas cartas se comienzan a compartir. Es decir, los de Roma compartían su carta con los de Corintios con los de Galacia, y así. Entonces así fueron compilando más tarde el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia como tal, su primera parte, aproximadamente año 300 antes de Cristo, y el Nuevo Testamento después del año 100, después de Cristo. Y el periodo total en el que se compilan todos los libros de la Biblia transcurre 1500 años aproximadamente. Es decir, desde que se escribe el Génesis, o más bien dicho, el Job, porque se dice que el libro de Job fue el primer libro que fue escrito de la Biblia por Moisés. Desde Job, bueno, pues Génesis en adelante, hasta el Apocalipsis transcurre un periodo de 1500 a 1600 años. A ver, muchas gracias, mi hermano. ¿Quién escribe estos primeros libros? Moisés, dijo usted. Claro. Bueno, evidentemente el primero en comenzar a darle forma a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios existió desde siempre. Desde siempre la palabra ha estado presente. Bueno, el que comienza a escribirla es precisamente Moisés. Por esa razón a él se le conoce como el legislador. Y también se le atribuye a él como la ley de Moisés, porque él fue quien comienza a escribir lo que Dios le fue revelando. Como por ejemplo, el Génesis, la creación. Evidentemente Moisés no estaba en la creación. ¿Cómo supo entonces? Bueno, hay dos formas. La primera, a través del relato oral que recibió de sus padres, de sus antepasados, y la otra por revelación directa de Dios. Entonces Moisés es quien escribe por lo menos 6 libros de la Biblia. Los 5 primeros, llamados Pentateuco, para el pueblo de Israel, la Torá. La Torá. Y también el libro de Job, a quien se le atribuye como Moisés su escritor. Ok. Y a este libro, a estos primeros 5 libros de la Biblia, que son la Torá, se traduce como ley. Claro. Para nosotros. Para nosotros, el término más conocido respecto a los 5 primeros libros son los libros de la ley. El Pentateuco en griego, Torá, como ya lo habíamos dicho, para pueblos de Israel. Pero lo interesante de esto, Mauricio, es que el término más acertado para estos primeros 5 libros es instrucciones, porque Torá significa no solamente ley, sino que más que esto son instrucciones. Por lo tanto, en estos 5 primeros libros, desde Génesis hasta Deuteronomio,
encontramos las instrucciones que Dios le entrega a su pueblo. La ley de Dios, como también se le conoce. Okay. Mi hermano, ¿por qué era necesario un pueblo? Un solo pueblo, habiendo muchos pueblos. ¿Por qué era necesario que Dios eligiera solamente uno en específico? Bueno, la razón de esto tiene que ver con el propósito de Dios, que evidentemente es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender. ¿Cuál es el propósito de Dios? Esto está revelado en Malaquías, es tener una familia para sí. El gran propósito de Dios es tener una familia para Él, aquí en la tierra. ¿Cómo comenzar esta familia? Dice Malaquías que Él pudo haber formado toda la humanidad de una sola vez, pero no, lo hizo con una pareja, ¿verdad? Con Adán y Eva. Bueno, aquí vamos a contar un poco de historia. Pero ¿qué sucedió con esta primera pareja? Tenían que superar una prueba. ¿Cuál era esta prueba? Comer o no comer del fruto prohibido. Sabemos que ellos comieron de este fruto prohibido, por lo tanto se desencadena una serie de consecuencias negativas para la humanidad. No solamente para ellos dos, sino que para toda la humanidad. Y de eso habla el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos. Las consecuencias que trae el pecado de Adán para toda la humanidad. Sin embargo, el plan de Dios se mantenía firme. ¿Cuál era este? Tener una familia para Él aquí en la tierra. ¿Y cómo lo hace? Mire, esto es bastante interesante. Porque cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad se separó de Dios. Nace Caín y Abel, ¿cierto? Sabemos que el relato bíblico nos muestra que Caín le quita la vida a su hermano Abel. Por lo tanto, de estos dos hijos, Caín ya estaba, en cierto modo, exiliado de la presencia de Dios, por haber levantado su mano en contra de su hermano. Y ahí comienza a desarrollarse una humanidad sin considerar a Dios en su vida, alejado de la presencia de Dios. Pero ¿qué hace el Señor? Le da a Adán y Eva otro hijo, cuyo nombre es Set. ¿Y qué pasa con este hijo? Mira, vamos a dar lectura a Génesis capítulo 4, versículo 25 en adelante. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y por qué esto es importante? Porque con Caín ya la humanidad representada en él se había alejado de la presencia de Dios. Pero cuando nace Enos, es el primero en volver a invocar el nombre de Dios. O sea, el primero en tratar de buscarlo. Y de ahí entonces nace el linaje de los hijos de Dios. Y la humanidad se divide en dos. El linaje de los hijos de los hombres, que son aquellos que viven sin considerar a Dios en su vida. Y por otra parte, el linaje de los hijos de Dios, que son aquellos que procuran buscarlo y hacer su voluntad. Y de este linaje viene más tarde Abraham. Y de Abraham sabemos que hay una promesa, ¿verdad? La promesa que Dios le hace a Abraham es que de su simiente va a nacer una gran nación. Y no solo esto, sino que a través de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, a través de Abraham, Dios forma una familia, con Isaac, luego de Isaac, Jacob, las 12 tribus, nace el pueblo de Israel. ¿Y Dios por qué lo elige a ellos? Dice el libro de Deuteronomio capítulo 7, que no por ser los más grandes, no por ser los más poderosos, sino por ser los más pequeños, porque era solamente una familia. Imagínense usted, Mauricio, que cuando ellos entran a Egipto, era una familia de 70 integrantes. Pero cuando salen, eran ya un pueblo de 600.000 hombres, sin considerar niños ni mujeres. Entonces, ¿qué es lo que eso nos muestra? Que Dios, con algo pequeño, formó una gran nación. Pero
eso no quiere decir que excluye al resto del mundo, sino que a través de esta nación, a través de este pueblo de Israel, Dios quería bendecir también todas las familias de la tierra. Y esto se concreta a través de Jesucristo, que ya será tema para otro podcast. Es otro podcast. Y cuando este pueblo es conformado, la historia nos muestra que es sacado de un lugar donde eran esclavos. Claro. Y después de ser sacados, se les entrega la instrucción. Las leyes. La instrucción, la ley. Y la siguiente pregunta es sobre eso. ¿Cómo funcionaba esa ley para ellos? Mire, lo primero que tenemos que dejar claro, estimados jóvenes, también ustedes deben esto comprenderlo, es lo siguiente, que la ley siempre ha existido. Las instrucciones, las normas u órdenes de parte de Dios siempre han estado presentes. De hecho, la creación misma, la luna, el sol, las estrellas, se rigen por leyes, ¿verdad? Bueno, eso los científicos lo han ido descubriendo con el correr de los años. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Ya, es una ley que se descubrió, que todo lo que sube tiene que bajar, ¿cierto? Eso es la esencia de la ley de la gravedad. Pero eso no nació de la nada. Es una ley de Dios. Entonces siempre ha existido la ley de Dios. Dios creó el universo en base a leyes, instrucciones, órdenes que deben ser cumplidas por toda la creación. Y eso también nos incluye a nosotros como parte de esta, es decir, como parte de su creación. Pero lo que sucede es lo siguiente, que antes del pueblo de Israel, si bien es cierto la ley existía, estaba presente, se manifestaba a través de una forma oral. Y a esto se le llama el periodo tácito de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley estaba presente, se conocía, pero no estaba escrita. Entonces aquí uno se pregunta, ¿y cómo la conocían? Porque Dios se la transmitía, Dios se la entregaba. Y prueba de esto, Mauricio, es lo que le decía anteriormente, que cuando Enos comienza a invocar el nombre de Dios, Dios a ellos les comienza también a entregar sus órdenes, les comienza a entregar sus normas, es decir, ¿cómo yo quiero que ustedes vivan? Porque en esencia, esto es la ley de Dios. La ley de Dios es la expresión de su voluntad, es la expresión de lo que Él quiere para nosotros. Y prueba de esto es, por ejemplo, si me permite dar lectura, por supuesto, al libro de los Salmos. Mire, el capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto nos muestra lo favorable e importante que es la ley de Dios. Por lo tanto, esta siempre ha estado presente. Hay pruebas de esto. Por ejemplo, piense usted lo siguiente. Cuando Dios le da la orden a Noé de los animales que debían entrar al arca, ¿cómo le dice? De los animales impuros debían entrar una pareja. Claro. Dos, ¿verdad? Sí. Y de los animales puros, 7. Ahora, hace la pregunta, ¿cómo Noé sabía cuáles eran puros y cuáles eran impuros? De alguna manera tenía que saberlo. Claro, porque no había una ley que lo rigiera escrita. Claro, pero sí estaba el conocimiento. Y ese conocimiento venía de Adán. ¿Por qué? Porque ellos, con Adán en adelante, comienzan a ofrecer sacrificios. Tal vez por iniciativa propia, comienzan ellos a ofrecer sacrificios. Y sabían que no podían ofrecer como sacrificio un animal impuro. ¿Y eso de dónde lo sacaron? Evidentemente, Dios tiene que habérselos comunicado. O sea, eso demuestra de que en Noé había un conocimiento de lo que para Dios era puro e impuro. Y ese conocimiento oral después se traspasa a lo escrito. ¿Dónde?
Por ejemplo, en Levíticos 11, cuando Dios le entrega a su pueblo la ley dietética o la ley de alimentación, donde ahí le dice, estos son los animales puros, estos son los impuros. Pero eso que le entrega ahí, en Levítico 11, Noé lo sabía. Y lo más probable que también Abraham lo sabía. ¿Y por qué digo esto? Porque encontramos en Génesis capítulo 26, versículo 5. Por favor, bueno, si ustedes jóvenes también tienen en su casa Biblia, también pueden ir ahí y verificando que lo que leemos realmente es lo que dice. Génesis 26, 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Se da cuenta, hermano? Habla de mandamientos, estatutos, preceptos, leyes. Y dice que Abraham lo guardó, lo obedeció. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Entonces, oír la voz de Dios implica oír su voluntad. ¿Qué es lo que Él desea para nosotros? ¿Y cómo lo expresa Él? A través de instrucciones, a través de leyes, de mandamientos, de ordenanza. Por lo tanto, a modo de conclusión, en esta primera etapa, antes del pueblo de Israel, la ley sí estaba presente. Solo que se transmitía de manera oral. Después, más adelante, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud, recordemos que fue un periodo largo que ellos pasaron ahí, donde es muy probable que hayan olvidado mucho del conocimiento que habían tenido. Es tan así que, por ejemplo, cuando Dios le da la orden a Moisés que vaya a liberar a su pueblo, y Moisés dice, y si me preguntan quién me mandó, ¿qué digo? Como que ya se habían olvidado incluso cuál era el Dios de ellos, porque estaban inmersos en una cultura pagana. Entonces Dios tiene que revelarse como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como el Dios que le había entregado antes a los patriarcas su voluntad, sus leyes. Y ahora se ve en la necesidad de entregar nuevamente su voluntad, su conocimiento o sus instrucciones, ahora de manera explícita a su pueblo Israel. Solo al pueblo de Israel. Solo al pueblo de Israel. ¿Pero por qué solo al pueblo de Israel? Porque Dios quería que a través de un pueblo entregar luz a las naciones. Luz a las naciones. Entonces se podría decir que la ley era una instrucción de vida para su pueblo. Amén. Perfecto, sí. ¿Y qué necesidad había de entregarle esta ley, más allá de lo que ya hemos explicado? O sea, ¿tenía algo más allá o solamente era para instruirlos y para que recordaran? ¿Tenía algo un poco más? Sí, lo que usted menciona y también más. Miren, toda sociedad, todo pueblo, toda nación necesita regirse por leyes. ¿Por qué? Porque estas son las que delimitan nuestras libertades. Lo que corresponde y lo que no corresponde. Lo que es aceptable y lo que no lo es. En ese sentido, el pueblo de Israel había estado en esclavitud. Y estando en esclavitud, evidentemente se pierden derechos. Se pierden libertades. Y entonces es un pueblo que debía aprender ahora a desarrollarse como tal, como una nación. Aprender a vivir en comunidad. Aprender a relacionarse con su prójimo. Y más aún, a aprender a relacionarse con su Dios. Y eso no podía quedar a criterio de ellos, porque evidentemente sería muy difícil unificar el criterio de todos. Por lo tanto, es Dios quien le entrega la manera correcta de hacer las cosas. Por ejemplo, le dice, estas son las fiestas solemnes, estos son los tiempos especiales, las fechas asignadas para que ustedes se congreguen y me adoren. De lo contrario,
a un israelita se le ocurre adorar en una fecha, en un tiempo, a otro en otra, y así. Y no habría sentido de comunidad, de pueblo. Pero cuando Dios instruye los tiempos y la manera de adorar, todos están limitados o direccionados hacia el mismo fin, hacia el mismo objetivo y manera de hacer las cosas. Por lo tanto, evidentemente, un pueblo sin ley es un pueblo caos, es un pueblo sin dirección, sin control. Y lo que hace Dios entonces es darle dirección a su pueblo, darle un camino a seguir. Un orden. Un orden. Y además de eso, también le da un estatus de nación. Porque no puede haber una nación sin leyes que la rijan. Entonces, los saca de su calidad de esclavos y los eleva a la condición de nación, de pueblo. Con leyes y normas con las que se puedan Y de hecho, es sabido, hermano, que se reconocen las leyes de Dios estipuladas en la Torá o Pentateuco como leyes que son altamente elevadas en su ética y en su moral para aquel entonces e incluso también para nuestros tiempos. Por ejemplo, usted ha escuchado hablar acerca de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Okay. Eso está estipulado en la ley de Dios. Pero alguien dice, ¿cómo esta ley? Ojo por ojo, diente por diente. Esa ley tenía un propósito de delimitar o marcar el deseo de venganza. ¿Por qué? Porque si un israelita le causaba daño a otro, el otro en su deseo natural, como cualquier persona, tenía la necesidad, de pedir justicia, de reclamar lo que se le había quitado o dañado. Pero su petición de justicia no podía ser más del daño que él había sufrido. Por eso, si le quitaba una oveja, el otro debía devolverle una oveja. Si le quitaba un ojo, el otro podía vengarse, pero no más allá de pedir también el ojo del otro. Entonces la expresión diente por diente, ojo por ojo, es solamente eso, una expresión, porque el fin de eso, el objetivo de eso, es poder darle un límite al deseo de cobrar venganza o de reclamar justicia. Pero igual le hacía como énfasis en quizás no hacer daño, porque si voy y le robo, me hace como remorderme igual, me voy a tener que entregar lo mismo y eso, que estoy sacando. En el caso del robo, se debía restituir. O sea, debía devolver lo que había robado y dar más todavía. 2 veces más por lo menos. Entonces eso significa que quien quisiera hacer algo así tenía que pensar más de una vez, porque se veía que si era sorprendido iba a ser sancionado y tenéis que devolverlo y además compensar el daño causado. Eso entre ellos como comunidad. Claro. Ahora cuando hablamos de el quebrantar esas leyes con Dios, entre ellos y Dios, ¿qué ocurría específicamente cuando se quebrantaba la ley o se traspasaba ese mandamiento? Bien, eso también está estipulado por la ley misma. Y esto lo encontramos en los primeros 5 capítulos del libro de Levítico. ¿Ya? Bueno, también lo encontramos en el Éxodo, pero mayormente en estos 5 primeros capítulos. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Los distintos tipos de ofrenda o sacrificios. Por ejemplo, había sacrificio de paz. Estaba la ofrenda encendida. Y también dentro de esto estaba la ofrenda por expiación. Y esta se dividía en 2. La que era involuntaria y la que era por hierro. Entonces, cuando un israelita se alejaba de la ley de Dios o de sus principios, tenía la posibilidad de remediar ese error. ¿Y cómo lo hacía? Con una ofrenda, con un sacrificio, que era por expiación. Y bueno, no quiero profundizar mucho en algún concepto para no extenderlo, sí. Pero cuando un israelita pecaba o se apartaba del principio de Dios, tenía la posibilidad de enmendar su error. ¿Y cómo lo hacía? A través de una ofrenda o sacrificio directamente, en el cual él tomaba un animalito y esa sangre de ese animal que era derramada
lo hacía reemplazándolo a él. Pero ojo con esto, porque eso era un acto público. Por lo tanto, imagínese usted, si usted cometía algún error, usted tenía que llevar ese animalito a donde estaba el tabernáculo y presentarlo ahí a un sacerdote y pedirle que él sacrificara ese animal porque usted había pecado. Naturalmente, el pueblo veía cuando alguien iba con el animal. Sí. Creo, según dice el Levítico, que él mismo lo tenía que matar, el que lo llevaba. Claro, justamente, tiene razón en eso. El mismo día se hace responsable. Mire, y la ofrenda de paz, por ejemplo, era considerada olor grato a Jehová. Pero la ofrenda de expiación no era considerada olor grato a Jehová. Porque se había derramado sangre, no por gratitud, no por paz, sino por el pecado de un tercero. Por lo tanto, no era una ofrenda grata considerada por Dios. Sin embargo, lo puntual de esto es que Dios sí daba la oportunidad para que cualquier israelita pudiese enmendar su error, en este caso, con la muerte de un tercero, que era generalmente un animal, en el caso de alguien más pobre, podía ser un palomino, e incluso podía ser una porción de algún cereal como harina, que eran presentadas también para poder reconciliarse con Dios. Y el quebrantar significaba pecar. Sí. Y se remendaba ese pecado, era limpio sacrificando. Sí. Sí. Se podría decir así. Sí. ¿Eso es o no es? Sí, eso es. El problema de eso, que también tiene que ver con lo que se va a estudiar más adelante, el problema de eso es que de acuerdo a lo que está escrito en hebreo, esos sacrificios no tenían el poder para cambiar las conciencias, sino que ellos tal vez no le daban el realce que correspondía a lo que estaban haciendo. Entonces, claro, para algunos tal vez era mucho más fácil, después de pecar, llevar un animal y sentirse perdonado. Ya pagué, el animal murió por mí, estoy listo, estoy libre de pecado. Pero eso no cambiaba la conciencia. Por eso que esa ley, en este caso estamos hablando de la ley de sacrificio, era una sombra de lo que había de venir. ¿Y cuál era la consecuencia de pecar para ellos? Más allá de que transgredían la ley de Dios, había una muerte, nadie era salvo. ¿Qué ocurría? ¿Cómo se desenvolvía ese acto de pecar? Mire, depende del tipo de pecado. Porque habían pecados que eran de pena capital, o sea, eran de muerte, así se llaman, eran conocidos como pecado de muerte. Como por ejemplo, el transgredir el día sábado. Quien era sorprendido trabajando el día sábado, no bastaba con que llevase más tarde un animal y este fuera sacrificado, sino que si era sorprendido, era muerto. Y una muerte no fácil, más bien dura, que era por apedreamiento. Entonces, así como esa, había otras leyes que no bastaba con el sacrificio de un animal para ser perdonado. La persona debía morir. Pero eso tenía un propósito. ¿Cuál era esta? Que el resto del pueblo aprendiera a obedecer y a tener temor, para que el pecado no creciera, no aumentara. Entonces, si bien es cierto, habían pecado que bastaba la muerte de un animal para ellos digo, ¿por qué? Porque si no había un cambio de conciencia, no era efectivo, pero ellos sentían que eso bastaba para perdonar sus pecados. Pero sí también había unos tipos de pecados que eran más estrictos, por los cuales no bastaba, como ya lo había mencionado, la muerte de un animal, sino que la persona moría. Era más rígido, más... Sí, era de muerte. Era de muerte, sí. Sí. Ah. Pero está estipulado también en la ley. Dice, está estipulado en la ley los pecados en los cuales morían por apedreamiento, como por ejemplo también el adulterio, el transgredir el día sábado. Había otro tipo de pecados que se consideraban cortados del pueblo, como por ejemplo el no ser parte del día de expiación.
si alguien ese día no ayunaba, no participaba de este acto comunitario en el cual el pueblo se reunía para ir a pedir perdón al Señor, si alguien no lo hacía, quedaba excluido, apartado o cortado del pueblo como tal. Y mi hermano, ¿qué otra cosa hacían estos hombres aparte de guardar esta ley que Dios les había dado? ¿Qué otra cosa hacían con eso que ya se les había escrito? ¿Lo estudiaban? ¿Lo escudriñaban? ¿Esperaban algo? ¿O solamente vivían para Dios y si transgredían pecaban y entregaban sacrificio? Bueno, ¿era un ciclo o esperaban algo más allá? Como nación, con el correr de los años, los profetas comenzaron en cierto modo a anunciar la venida de un Mesías, ¿ya? Y eso implicaría cambios importantes para el pueblo de Israel. Pero en gran parte del pueblo de Israel, y esa es la razón por la cual ellos fueron tantas veces castigados, era que ellos no estuvieron a la altura de lo que Dios les demandaba. Por ejemplo, en la ley de Dios encontramos un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Es parte de los 10 mandamientos. Pero por Israel, ¿qué hacía? Se iba tras ídolos. Decía el pueblo, decía su ley, no robar. Ellos robaban, estafaban, cobraban impuestos con abuso. Y todo eso, en cierto modo, los profetas tuvieron la misión de reprochárselo al pueblo, de denunciar lo que ellos estaban haciendo mal, denunciar lo que hacían mal y a la vez también llamar al pueblo al arrepentimiento, que en hebreo es teshuvá, que implica volverse al camino del que uno se perdió, porque Israel ciertamente perdió el camino. Por eso las deportaciones, por eso el exilio, por eso el castigo que tantas veces sufrió, como ya antes lo había mencionado. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿qué hacía el pueblo de Israel aparte de esto? Bueno, una parte minoritaria, pequeña tal vez, buscaba vivir de acuerdo a estas normas. Pero gran parte del pueblo no lo hacía, sino que se complacían en vivir conforme a lo que ellos querían. Y ahí entonces aparece, como ya lo había mencionado, la figura de los profetas. Por ejemplo, Isaías, que tiene la labor de decir: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y también dice: en vano celebran las fiestas, en vano guardan el día de reposo, la luna nueva, estoy cansado de estas cosas, no las soporto más. Pero Dios no estaba cansado de sus fiestas, sino estaba cansado de la manera en la como ellos hacían las cosas. Por eso después les dice: vuélvanse, limpien su pecado y después vengan a adorar. Y entonces ahí va surgiendo también la necesidad de reestructurar la manera en la que el pueblo debía adorar a Dios. Y aparece la necesidad de volverse a Jehová a través de un Mesías que llegaría para hacerles cambiar la mentalidad. Y ahí aparece, por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante, cuando él anuncia que vienen días en los que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y aparece nuevamente la ley, dice: donde pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y bueno, es importante recalcar, creo yo, que esta Biblia de la que empezamos hablando es judía. Es más que judía, israelita, digamos así. Porque judía solamente tiene que ver con el pueblo, con la casa de Judá. Pero cuando hablamos de israelita, hablamos un término más global, que involucra a todos los descendientes de Jacob. Claro, porque ellos se dividían en tribus. Claro. Quería preguntarle, ¿cómo es que
ellos fueron encontrando que este Mesías iba a aparecer en su ley que se les había dado. ¿Cómo es que ellos fueron encontrando esa opción que iba a ser dada? Jesús mismo después lo dice. Aquí aparece nuestro Señor Jesucristo, en cierto modo haciéndole un reproche al pueblo. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y este es un reproche que Jesús le hace a los fariseos, diciéndole que ellos escudriñaban las escrituras, pero no se daban cuenta que ellas precisamente daban testimonio de Jesús. Ahí entonces encontramos que desde Génesis en adelante se comienza a anunciar el que había de venir. Por ejemplo, cuando Dios sentencia a la serpiente y castiga a la mujer, dice: pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. La simiente de la mujer es Jesús. Dice: tú la herirás en el talón y ella te herirá en la cabeza, representando la batalla entre el Mesías y el dragón o la serpiente antigua. También encontramos, por ejemplo, en Génesis 49, cuando Jacob profetiza de sus hijos y dice que no será quitado el cetro de Judá hasta que venga aquel a quien le pertenece. E incluso nombra cómo había de venir, montado en un pollino, dice. Y después en Éxodo también encontramos, en Deuteronomio, en Números, se comienza a anunciar la venida de un Salvador, de un Mesías, de un hombre que iba a convertir el corazón del pueblo para que se volvieran a Jehová. Y cuando vino Cristo, que usted leyó ahí que él mismo fue el que le dijo a aquellos que lo esperaban, se suponía. ¿Por qué históricamente hablando y quizás espiritualmente hablando igual para ellos no lo aceptaron? ¿Por qué ellos no lo aceptaron a él como el Mesías, como su Mesías, los judíos, en ese tiempo? Bueno, hay razones que van más allá de la propia voluntad de ellos. Por ejemplo, hagámonos la pregunta al revés. ¿Qué habría pasado si ellos lo hubiesen aceptado? Se acaba la historia. Para nosotros, para los gentiles. Pero el plan de Dios era que la salvación que Dios le entregó a Israel también fuera posible para todo el mundo. ¿A través de quién? A través del Mesías, a través de Jesucristo. Pero para que el Mesías, para que Jesucristo se abriera las puertas para el mundo, su nación tenía que rechazarlo, su pueblo. Por eso dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, era parte de la voluntad de Dios, era parte del plan de Dios, que no lo recibieran como el Mesías. De hecho, Jesús mismo en un momento, cuando quieren hacerlo rey, Jesús rechaza esto, porque todavía no era su tiempo. Él vino a cumplir otra misión, a ser el Cordero de Dios que habría de morir por el mundo, como lo dijo también Juan el Bautista. Y bueno, y aparte de eso, están las razones que el mismo pueblo de Israel explica, y una de esas es que lo cumple con algunas de las características que debía cumplir el Mesías, como por ejemplo restaurar el reino de Israel y librarlo de sus opresores. Y también ahí surge otro punto importante, y tiene que ver con el hecho de que la razón por la cual sus apóstoles, antes de que Jesús volviera al Padre, le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús le dice: no les corresponde a ustedes saber el tiempo ni las sazones de Dios, porque ellos de algún modo entendían que si era el Mesías, debía restaurar el reino de Israel. Y Jesús no lo hizo, pero no porque no fuera el Mesías, sino porque no era el tiempo.
Y esas son algunas de las razones por las cuales ellos lo rechazaron. Pero más que las razones que ellos tienen para haberlo rechazado, es que era parte del plan de Dios. Como dice el apóstol Pablo, lo entiende muy bien, que Dios puso un velo sobre su pueblo para que no lo reconocieran. Pero que el hecho de que ellos no lo hayan reconocido fue la gracia que Dios derramó para el resto de la humanidad. O sea que era un plan Sí, de salvación. claro, la historia habla de eso. La historia de la Biblia habla de eso. La historia de la Biblia en sí es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y para esto se necesitó, bueno, de primera instancia no se necesitaba que Adán comiera, se necesitaba simplemente que viviera. Claro. Pero en base a lo que él hizo, desencadenó toda esta consecuencia, por Pero así ni decirlo. aún así, esto fue sorpresa para Dios. Okay. Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso que Dios tenía todo un plan diseñado para lo que había de pasar. De hecho, el apóstol Pablo hablan de eso, que desde la fundación del mundo ya Dios tenía todo previsto. Porque evidentemente Dios no puede ser sorprendido. Él sabía lo que Adán iban a hacer. Entonces después lo que tenía que hacer era simplemente poner su plan en marcha. Y para eso se desarrolla como cualquier plan de manera progresiva, en tiempos, de manera paulatina. Y eso tenía que ver también con el desarrollo de la ley y los periodos de la ley. Y ahí encontramos, ¿cierto?, en una primera instancia que Dios llama solamente a hombres en particular, como Adán, después a Set, a Enoc, Matusalén, Lamec, Enoc, Noé. Después ya llama a una familia a través de Abraham. Después llama a un pueblo, Israel. Y después a todo el mundo los llama a salvación. Entonces todo parte del plan de Dios. Y entrega leyes en cada uno de estos periodos. En el periodo del pueblo de los patriarcas, ellos conocían la voluntad de Dios. Eso para ellos era la ley de Dios, lo que ellos les revelaba, cómo ellos debían servir, lo que ellos podían o no podían hacer. Luego, al pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, les da normas más amplias, más puntuales, porque ahora no eran personas, sino que era una nación que debía regirse por estas leyes. Y ahí encontramos el periodo explícito de la ley, en el cual, lamentablemente, la ley solamente estuvo escrita en tablas de piedra, pero no entró en su corazón, no entró en su mente. Ese era un pacto. Ese es el primer pacto. Entonces, de ahí viene entonces la necesidad de hacer un nuevo pacto. Okay. Y en ese nuevo pacto, por gracia de Dios, también estamos incluidos nosotros. Pero ojo con eso, porque este nuevo pacto, por cierto, también incluye leyes y mandamientos. ¿Por qué? Porque como dijimos en un principio, estas son las instrucciones que Dios nos da para tener perfecta comunión con Él y también entre nosotros. Interesante punto, lapso donde todo se entrelaza, es como muy específico todo. Y quizás podríamos hablar ya, finalizando, de este pacto entre Dios y su pueblo. ¿Cómo es que nace? Sabemos que por la desobediencia, pero ¿en qué punto nace exactamente la necesidad de hacer un nuevo pacto? ¿Era desde el principio o cuando empezaron a desobedecer? No, fue siempre parte del principio. Siempre parte del principio. Claro, o sea, es que Dios tiene preparado todo, desde el principio hasta el final, está todo ya dispuesto por Dios. Okay. Claro, evidentemente nosotros, con nuestra mente limitada, vamos comprendiendo a medida que transcurren las cosas. Pero Dios tenía todo preparado desde un principio. Dios sabía que el pueblo iba a obedecer no como Él lo esperaba. O sea, Dios sabía que iban a fallar. Y como Dios sabía que iban a fallar, Dios también sabía que había la necesidad de hacer un nuevo pacto, basado en mejores promesas, en mejores principios, donde se pudiese realzar la dignidad del hombre, lo que hizo Jesucristo.
donde pudiese este nuevo pacto abrir sus puertas ya no solamente para un pueblo, sino que para toda la humanidad. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que Jesús derriba la pared intermedia. ¿Para qué? Para que puedan entrar nosotros, que antes estábamos sin pacto, sin promesa, sin ley, sin nada, ahora podamos ser también parte de este pacto, de estas promesas y también, por cierto, de esta ley. Qué hermoso, qué bonito, la verdad. Es agradable escuchar eso. Y también importante, el entenderlo y comprenderlo. Claro. Podemos ya finalizar quizás con un último consejo que nos podría dar usted a los jóvenes acerca de este tema que estamos hablando, o quizás algo que usted quiera simplemente darnos. Sí, pero más que palabras mías, me gustaría repetir el salmo que leí al principio, Salmo 19, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, a través de la ley de Dios, a través de andar conforme a su palabra, nos hacemos sabios. Perfeccionamos nuestro camino. Entonces, el consejo sería, más que mirar la ley de Dios como algo que nos limita, como algo que nos castiga, que nos somete, es mirar la ley de Dios como algo que nos protege, algo que nos conduce, que nos guía, que nos perfecciona, que nos da la posibilidad de ser mejores personas. Y para finalizar, si me lo permite, hay un salmo en la Biblia que de hecho es el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, que precisamente lo que hace es resaltar la ley de Dios, exaltarla en su perfecta magnitud. ¿Y cómo comienza este salmo? Dice de la siguiente manera: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Y tenemos nosotros la posibilidad de ser bienaventurados. ¿Cuándo? Cuando buscamos a Jehová. ¿De qué manera? Guardando su ley, andando conforme a sus testimonios, a su mandamiento. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, el consejo sería: busquen. Busquen a Jehová, procuren andar conforme a su ley, no la vean como algo que los reprime, que los limita, que los quiere someter, sino que por el contrario, véanlo como algo que nos da libertad, que nos da dignidad, que nos eleva a una mejor condición, nos hace más sabios, mejores personas, mejores padres, mejores hijos. Es guardar la ley de Dios, es ganancia para nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, mi hermano David. No sé si quiere agregar algo más. No, ya creo que es suficiente. Ok. Bueno, le damos las gracias porque hablar de la palabra de Dios no es fácil. Se necesita tiempo, se necesitan estudios, se necesita dedicarle casi nuestro ser por completo. Y eso es muy gratificante que lo pueda compartir con nosotros, los más jóvenes. Gracias a ustedes. Siempre un agrado hablar de estas cosas. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias por darse el tiempo de escuchar. Amén. Muchas gracias, hermano David. Y ya nos despedimos, jóvenes. Espero que cada uno de ustedes nos haya oído de la mejor manera. Y esperamos también que puedan compartir esta pequeña reflexión que hemos tenido acá, y en base a un estudio bíblico, ¿ok? Y lo puedan ver también en sus localidades con su pastor y con su asesor joven. Para cualquier duda, les puedan preguntar a ellos, o directamente al pastor de ahí, los que lo conocen.
Así que nos despedimos y que Dios los bendiga, mis amados jóvenes. Gracias.